Regresamos, amable auditorio. Soy Benjamín Vázquez. Hablamos de la gran verdad en el tema de la certificación. Sí. Primero, bueno, ¿quién va a certificar? ¿Y quién va a determinar quién va a certificar? Obviamente tendrá que haber un consenso, tendrá que haber una normatividad para saber cómo se va a elegir a quién va a certificar y qué lineamientos le van a poner para certificar. Y entonces ahí tendrán que de alguna manera intervenir entidades académicas, desde luego, pero más que nada quienes están en la práctica del derecho, como son las asociaciones de abogados. En nuestro medio tenemos nuestra asociación de abogados, que es la que tiene el contacto directo con los abogados litigantes, también con los abogados que prestan servicio en la administración de justicia o en la procuración de justicia, etcétera. Pero es la asociación de abogados la que tendría que buscar, por un lado, la colegiación, implementar esa colegiación efectivamente, con una especialización en cada rubro, y después de eso, la certificación en cada rubro, ¿sí? Decía, subramas, ¿verdad? En cada rama del derecho, en mercantil, en laboral, en agrario, en civil, en penal, en familiar, etcétera. Que además, el tema de los colegios aquí es en donde se incorpora. La colegiación se incorpora porque lo que Benjamín plantea, y creo que además así debe de ser, es que la certificación la hacen los pares, es decir, los mismos. Los que son abogados litigantes son los que van a certificar las calidades de los abogados porque litigantes. es un reconocimiento de calidad. Así es un reconocimiento de calidad que hacen los mismos abogados que ejercen la misma actividad. Y donde además traemos ahí un problema de cultura por parte de los abogados, ¿no? Benjamín hace rato mencionaba, por ejemplo, que en los Estados Unidos dicen la verdad y aquí no. Llama, por ejemplo, la atención, si nosotros lo vemos, y me refiero a un ejemplo muy concreto, muy específico, que se presenta una persona a declarar como testigo en un proceso penal o en un procedimiento civil y se le advierte y se le protesta de que debe de conducirse con verdad y se le anuncian las penas que puede tener si no lo hace. Resulta de que si nosotros vemos en el Código Penal del Estado la redacción del artículo que se refiere a la falsedad de testimonio, dice, el que examinado por una autoridad mienta será sancionado de tal manera. Y resulta que de repente por ahí los agentes del Ministerio Público tuvieron la peregrina idea de decir, como las preguntas se las hacen las partes, entonces no los examina el tribunal y entonces por lo tanto no se comete el delito. Es decir, el mismo Ministerio Público estaba renunciando a perseguir la falsedad en los tribunales. Tuvo que venir la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una contradicción de tesis, a decir, el examen que se haga de testigos a una pregunta de parte constituye un delito de falsedad y por lo tanto se sanciona. Es decir, ¿a qué grado llegamos nosotros en la cultura donde la misma autoridad persecutora del delito, interesada en la verdad en los procedimientos judiciales, buscaba la manera de darle la vuelta, ¿no? Sí. Entonces, hubo que acabar con esa costumbre con una tesis jurisprudencial obligatoria, afortunadamente, y que ahora sí implica el riesgo de cárcel, pero que nos da una idea de cómo hay abogados que han tratado de torcer el sentido de la ley. Ahora, en el caso de la colegiación, yo creo que también es muy importante rescatar un punto. Se ha defendido mucho el tema de la colegiación obligatoria por un sector en nuestro país, pero también se le ha combatido por otro sector, que dicen que va en contra de la libertad de asociación. Yo no creo que tenga que ver con el tema de la libertad de asociación. Absolutamente no. Yo no creo que haya una restricción a la libertad de asociación en el momento que se obligue a pertenecer a un colegio, porque realmente el artículo 5 de la Constitución dice que el ejercicio de las profesiones obedece al interés público y entonces, por lo tanto, los colegios pueden ser entidades de interés público que controlan el ejercicio profesional. A mí la parte donde sí creo que tenemos que revisar con cuidado el tema de la colegiación obligatoria es en cuanto al ejercicio de la profesión. Es decir, la obligatoriedad de la colegiación tiene que cuidarse en ciertos aspectos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, consideró que la colegiación obligatoria de periodistas viola derechos fundamentales, porque se le considera, en Costa Rica se expidió una ley que determina que solo pueden trabajar como periodistas quienes se afilian al Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y la Corte Interamericana dijo que eso violaba la Convención Americana porque venía a constituir una limitación para la libertad de expresión, no a la libertad de asociación. Eso es muy importante. Era una forma de limitación a la libertad de expresión.
Hombre, ¿cómo lo trasladaríamos el tema a los abogados? Específicamente a mí me preocuparía la colegiación de los abogados en materia penal, porque en materia penal los abogados tienen que obedecer a un deber de confidencialidad, a un deber de secrecía, en donde se ha ido eliminando por parte de las leyes esta obligación de guardar el secreto que tienen los abogados. Hay instrumentos internacionales como son los principios del ejercicio de la abogacía de Naciones Unidas que se hicieron en materia penal, en donde se debe de proteger la figura del abogado. ¿Qué tanto la colegiación como una entidad de orden público pudiera significar un conflicto de intereses? Los abogados en general, y específicamente en el tema penal, cómo pudiera venir a afectar la libertad que debe de tener el defensor para poder actuar en beneficio de su cliente. Creo que son puntos a los que tendríamos que reflexionar. Tendríamos también que importarlo, porque en los Estados Unidos está penado incluso para el abogado revelar secretos del cliente. Bueno, aquí en México no hay que olvidar que algunos postulados de ética de algunos colegios o organizaciones de abogados contemplan ese punto dentro de sus estatutos o bien dentro de su código de ética. Pero no son obligatorios, Martín, y ese es el punto. El punto es que tendría que incorporarse. No está regulado. Así es. Nosotros tenemos en San Luis Potosí un arancel de abogados muy viejo, 1968, y que regula exclusivamente el cobro de los honorarios por parte de los abogados. Tenemos una ley de profesiones que es una ley genérica. No hay una ley del ejercicio de la abogacía que permitiera establecer precisamente esos parámetros. Hubo un gran avance, por ejemplo, voy a referirme a la materia civil, con la reforma que se hizo al Código de Procedimientos Civiles de julio de este año, en donde se establece el impedimento para ser testigos en un juicio civil de los abogados que han participado en la asesoría de un cliente. ¿Por qué? Porque era común que cuando había un litigio, donde a lo mejor ese abogado ya no estaba en funciones, pero había un litigio relacionado con un tema en el que ese abogado había intervenido, se le citara como testigo. Y entonces se le imponía la obligación de quebrantar el secreto profesional. Apercibimiento y demás. Así es. Entonces, creo que esos son de los temas que la colegiación tendrían que tocar y ocuparse para poderlo hacer efectivo. Habría que regularlo bien. Un tema muy delicado, incluso en materia penal se ha visto que citen a declarar a abogados cuando los pretenden mediante esa situación que revelen el secreto profesional, cosa que está mal. Ahora también tendríamos que ver otro punto, volviendo a lo que estábamos hace un rato. ¿Cuántas veces el tribunal advierte la falsedad de testigos? ¿Y qué es lo que sucede? No se sanciona. No pasa nada. Aún declarando el juez en la sentencia que los testigos no son verdaderos, que declararon con falsedad, aún así no pasa nada. Entonces, muchas veces, muchos de los abogados dicen, véngase y declare lo que yo le voy a decir al cabo. Si lo sorprenden mintiendo, no va a pasar nada. Entonces, ahí también es cuestión de cultura. Tendríamos que crear esa cultura de la veracidad. Volvemos a los Estados Unidos. Es más penado mentir, porque incluso hasta a los presidentes de la República les ha costado el puesto, que otro tipo de delitos, que defraudar, por ejemplo. Y de hecho, Benjamín, hay muchos abogados, aquí hay que decirlo, y de veras, lástima que tengamos colegas que en lugar de preguntar quiénes son testigos de los hechos, les dicen que se consigan 2 testigos, ¿no? Que se consigan 2 personas de su confianza para que vayan a ser examinados como testigos, ¿no? Exactamente, así es. Y ahí tendríamos que crear una cultura, primero, de la veracidad del testigo, porque aquí incluso, aunque al homicida lo sorprendan con el cuchillo en la mano y ensangrentado y dice, yo juro por la Virgencita que no fui. Y sin embargo, uno de los pilares de los juicios orales es precisamente el conducirse, tanto las partes como los testigos, conducirse con verdad, porque están protestados de conducirse con verdad. Así es. En conclusión, en base a lo que hemos estado comentando, existen algunos problemas que han orillado a trabajar el tema de la colegiación obligatoria, a trabajar el tema de la es necesario y urgente profesional. Uno de ellos, sin duda, podría ser la falta de la problemática originada por la falta de control de nuestra profesión. Las escuelas nos entregan nuestro título, nuestra cédula, y ya difícilmente muchos nos encargamos de seguirnos preparando. No hay un verdadero control, una falta de vigilancia profesional respecto de nuestra profesión. Ha proliferado últimamente sin ningún control y sin ninguna coordinación en cuanto a los planes de estudio las escuelas de derecho.
simplemente 15 además, años debemos de tener más de 15. En la práctica, los abogados somos muy celosos de nuestra profesión en lo individual, ¿sí? A diferencia de otras profesiones en las que estudio se consultan unos y otros, y en cambio entre los abogados no se da eso. Entre los abogados uno busca encontrar una solución al problema sin consultar a otro abogado, porque no le voy a transmitir mi experiencia, ¿sí? O tal vez si voy a solicitar la experiencia de mi colega abogado, no me la va a transmitir. O peor aún, Benjamín, el tema de la competencia desleal. Exacto. Es decir, así como vemos en otras profesiones que se respetan profesionalmente, en el caso de los abogados es todo lo contrario. Todo lo contrario. Así es. Así es. Son de los temas que pues nos han orillado o han obligado a fortalecer la profesión. Definitivamente. Y es necesario, les decía, es urgente, es necesario y urgente. ¿Por qué? Porque esto le va a dar certidumbre a la sociedad de que cualquier abogado con el que acuda a tratar un problema va a ser efectivamente un profesional que le va a ofrecer la mejor solución a su problema. Claro, y esto redunda en beneficio de nuestra sociedad. Un Así abogado mejor preparado, obviamente le va a dar una garantía jurídica adecuada. Una certidumbre al cliente. No, y además también a los abogados, Martín, porque a fin de cuentas el cliente va a preferir un abogado profesional. Sí. Así es. Y bueno, otro punto es que existe ausencia de medios de certificación, formas de certificación o de preparación. No está regulado y no está normado. Así es. Por todas estas situaciones es por la que incluso creo que fue el año pasado llegó al Senado alguna iniciativa, ¿no? Que ahí está en la congeladora, pero Todavía tiene está que ver ahí. con el tema de la certificación profesional. Así es, así es. Muy bien. Lamentablemente, amigos del auditorio, se nos ha terminado el tiempo. A usted que nos sigue, lo invitamos para que nos sintonice la próxima semana. A los maestros que nos acompañaron esta noche, el Liceo Benjamín Vázquez Medina. Gracias, muy Jorge amable. Rizal, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sin duda, a usted, abogado que nos sigue, tenemos que ir caminando hacia pues la certificación del abogado. Una certificación que ya lo ha dicho la Corte, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es violatoria del artículo, en nuestro caso en México, del artículo 5º constitucional. Y sí va encaminada a ofrecer un mejor servicio, ya lo comentaron nuestros panelistas, no solamente para la sociedad, sino para nosotros mismos. Una adecuada certeza jurídica. Muchas gracias y muy buenas noches.